Vamos a ir a el mensaje de la palabra de Dios. Quiero que el que tenga su Biblia y nos pueda acompañar. Estaremos tomando la palabra de Dios desde Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14. Y déjeme darle una alerta. Cuando yo leí este texto bíblico, hermano, me chocó bastante, me impactó. Y quizás el mensaje que voy a predicar hoy no es muy común. Quizás el mensaje que voy a predicar hoy no es muy, vamos a decir, acogedor. Pero es una verdad que todo creyente debe de saber. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Voy a repetir la última parte del versículo 14. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona a la cual usted ha traído a esta su casa. Entendemos, Señor, que cada una de las personas que están aquí no están aquí por casualidad, sino porque usted tiene un plan, un propósito para con ellos. Y el plan que usted tiene para cada uno de ellos se va a cumplir, Dios de la gloria, de acuerdo al sometimiento de ellos a la verdad bíblica. Por lo tanto, te pido, Señor, que usted nos haga entender este mensaje. Señor, que este mensaje no sea para causar temor, que este mensaje no sea, Señor, para herir a nadie, sino que sea un mensaje por el cual podemos ser edificados, el cual bendiga nuestras vidas y el cual nos enseñe sus grandes verdades para así ayudarnos en nuestro caminar contigo, Dios. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título La otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda. Entendiendo, hermano, que una moneda tiene dos lados. Y dentro de las iglesias, dentro del cristianismo, se ha cometido el grave error de solo predicar de una personalidad de Dios. Mayoría de las personas aquí solamente conocen la personalidad de Dios, de que Dios es amor. Pero hay otra personalidad de Dios que usted y yo debemos conocer. Y es esa personalidad que la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. La personalidad de Dios de Hebreos 10:31, que dice: horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Y de esa personalidad de Dios quiero hablarle de la otra cara de la moneda. Todos conocemos el lado de Dios, que Dios es amor, que Dios es bondadoso, que Dios es grande en misericordia. Pero casi no sabemos ni hemos escuchado de el Dios que la Biblia dice que se aira y que se enoja, y que es algo terrible, algo temeroso caer en la mano del Dios vivo. Y casi no hemos escuchado de ese Dios que dice la palabra que es fuego consumidor, que odia, que detesta el pecado. Y hoy vengo a hablarte, hermano, de ese Dios que casi no se habla porque es poco comercial.
Ese Dios casi no se vende, casi nadie quiere escuchar de esa personalidad de Dios, porque a la gente eso no le llama la atención. A la gente no le gusta escuchar de que Dios es un Dios, hermano, con el cual no podemos ni debemos tomar a la ligera. Y cuando leemos esta historia sobre la muerte de Saúl, hay un dato que debemos, hermanos, detenernos y meditar muy seriamente en quién es Dios. Y si yo le preguntara a usted, hermano, ¿qué parte de esta historia a usted le llama la atención? De estos dos versículos, ¿qué parte de estos dos versículos a usted como que le impacta y le llama la atención? ¿Alguien me puede decir qué de esta historia a usted le impactó y le llamó la atención? ¿Qué le chocó? ¿Qué a usted como que le despertó y le prendió el bombillo? Amén. Pero ¿cuál fue la consecuencia de eso? No. Dice la palabra que Dios lo mató. ¿Y cómo es eso, hermano? ¿Cómo es que Dios mató? Miren lo que dice el versículo 14. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Hermano, cuando yo leí este texto y cuando yo leí esa parte, que Dios mató a Saúl, eso a mí, hermano, me despertó y me llamó mucho la atención. O sea, que aunque fueron los filisteos que se levantaron contra Saúl y estaban en una batalla y una flecha le había traspasado a Saúl, y Saúl, por no morir en manos de los filisteos, le dijo a su soldado, a su escudero: oye, mátame. Y ese hombre no quiso matar al rey. Y dice la palabra que Saúl se tiró sobre su propia espada. Pero aquí dice la palabra que fue Dios que lo mató. Sí, hermanos, así como usted y yo lo acabamos de escuchar y de leer, dice la palabra que Dios mató a Saúl. Hermano, ¿a quién Dios usa? ¿O qué circunstancia Dios usa? ¿O cómo Él lo permite para cumplir su juicio? Eso depende de parte de Dios. ¿Cómo Dios terminó con la vida de Saúl? ¿Por qué medio Él lo hizo? Dios es perfectamente justo y Él sabe cómo lo hizo y por qué lo hizo. Y debemos de estar seguros de que la voluntad de Dios es soberana, perfecta y justa. Hermano, Saúl tomó a Dios a la ligera. No le dio la importancia a lo que Dios pidió de él. No dándole importancia a su relación con Dios. No cumpliendo lo que Dios le había dicho que él debía de hacer. Y así como Saúl tomó a Dios a la ligera y no lo tomó como lo más importante y como lo más sublime de su vida, así muchos cristianos hoy en día tomamos a Dios a la ligera. Tomamos la palabra de Dios en nuestra vida como que si no tuvieran tanto valor. La palabra de Dios, hermano, no es lo que guía mi vida. Lo que Dios pide y demanda de nosotros como cristianos ya no es tan importante en mi vida. Y ya Dios no toma el primer lugar en la persona más importante, sino que ya voy tomando a Dios a la ligera. Y en cierta manera esto fue lo que hizo Saúl. Y dice la palabra que Dios lo mató. El compromiso, hermano, que hemos asumido con Dios, el pacto que hemos hecho con el Señor de servirle, de que Él sea nuestro Señor y de nosotros rendirle fidelidad a Él, ya no es tan importante. Lo hemos tomado a la ligera. Ya Dios no es número uno en mi vida.
y tomamos a Dios, hermano, algo a la ligera y en cierta manera como de relajo. ¿Por qué quise compartir este mensaje con ustedes hoy en día, hermano? Por una triste noticia que escuché la semana pasada. La semana pasada me enteré, hermano, de una noticia que me ha dolido bastante. Una noticia, hermano, que me ha dado mucho que pensar. Cuando yo llego a la prisión federal de Ohio, me recibe la iglesia, los hermanos, los presos que formaban la iglesia cristiana dentro de la prisión. Me presentan al pastor de la prisión, que era un preso que se había convertido. Él era el pastor de esa prisión. Un hombre de Dios, hermano, un hombre lleno de la palabra de Dios, el que guiaba a todos los cristianos en la prisión, el que me recibió a mí, el que me ayudó bastante, el que me ayudó a crecer en la palabra de Dios, el que me aconsejaba en momentos de dificultad, el que oraba por mí, el que daba estudios bíblicos, el que enseñaba dentro de la prisión. Y la semana pasada me reúno con uno de los hermanos que estuvo conmigo preso en la prisión federal, que tenía 7 años sin verlo. 7 años sin verlo. Y cuando me reúno con él por primera vez, hermano, contento, lleno de alegría, le doy un abrazo y estamos hablando. Y cuando yo le pregunto por el pastor de nosotros en la prisión, él me dijo: varón, usted no sabe lo que le ha pasado. Y yo: dígame, varón, ¿qué le pasó al pastor? Él es colombiano y a él lo habían deportado para Colombia. Él me dice: varón, usted no sabe que el pastor se desesperó y regresó ilegal otra vez a los Estados Unidos, y lo agarraron preso y le dieron 20 años. Hermano, cuando yo escuché esa noticia me llené de escalofrío por dentro. Mi pastor en la prisión retrocedió, regresó ilegalmente a los Estados Unidos y ahora está enfrentando 20 años por solamente reentrar al país. No cometió un crimen. No fue que lo agarraron vendiendo droga. Bueno, sí cometió un crimen de reentrar ilegalmente, pero no fue que lo agarraron vendiendo droga, que había matado a una persona. 20 años por reentrar a los Estados Unidos. ¿Usted sabe qué me enseña eso, hermano? Que Dios no es un Dios con el cual podemos relajar. Que Dios no es un Dios, hermano, con el cual podemos tomar a la ligera. Y gracias le puede Él dar a Dios que está vivo. Porque dice la palabra que por la rebelión y la desobediencia de Saúl, Dios lo mató. Hermano, y eso a mí me ha llevado a reflexionar bastante. ¿En qué tan serio nosotros debemos de tomar nuestra relación con Dios? Hermano, el que dirigió, el que pastoreó toda una prisión, hoy en día está enfrentando 20 años. De ahí, hermanos, que la palabra dice en 2 de Pedro 2:21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Déjenme decirle, creyente, hermano que me escucha, cuanto mayor sea su privilegio, cuanto mayor sea el privilegio que usted tiene de tener una relación con Dios, y mientras más conocimiento usted tiene de Dios y su palabra, mayor será su responsabilidad y mayor será su consecuencia. Hermano, lo más que una persona sepa de Cristo y cómo debe de vivir su vida y cómo debe de vivir una vida cristiana, más obligado está en cumplir eso.
Le hubiese sido mejor no haber conocido los requisitos del Señor, la palabra de Dios. Le hubiese sido mejor no haber conocido, hermano, lo que es bueno y lo que es malo, los santos mandamientos de Dios, que haberlo conocido y darle la espalda a Dios, porque las consecuencias serán terribles. En los Estados Unidos, cuando un policía rompe la ley, conozco a un buen amigo mío que él era policía y se dio a andar con narcotraficantes, involucrarse en negocios ilícitos de vender droga. Cayó preso. ¿Y usted sabe cuántos años le dieron? 30 años. ¿Por qué a un policía le dan tantos años? Porque él conoce la ley. Él está ahí para que la ley se cumpla. Y cuando rompe la ley, de él hacen un ejemplo en la corte judicial y le dan muchos años para que los otros policías no se atrevan a cometer lo mismo. Porque si usted conoce la ley y está ahí para cumplir la ley, ¿cómo usted la rompe? Así somos nosotros los cristianos. ¿Por qué usted cree que Dios, hermano, es tan severo con nosotros los cristianos? Porque conocemos la palabra de Dios, conocemos qué es lo justo y lo correcto que debemos hacer, y nosotros estamos supuestos, hermano, a modelar la justicia y la palabra de Dios, no a romperla de una manera liberada. Por eso Dios a nosotros, hermano, nos da tan duro. ¿Cuántas personas no se han ido para los Estados Unidos ilegal y tienen 20 y 30 años allá? Pero son personas que no conocen de Dios. ¿Cuántas personas se han ido ilegal, hermano, y están trabajando, tienen su familia, han hecho su vida allá? Porque esa persona, Dios no demanda mucho de ellos porque no conoce a Dios, no es un cristiano. Sin embargo, el pastor inmediatamente llega, inmediatamente cae preso a 30 años, porque él tiene una responsabilidad demasiado grande delante de Dios. Y mientras más grandes sean tus responsabilidades delante de Dios, más grandes serán tus consecuencias al darle la espalda a Dios. Hermanos, y debemos de entender que quizás usted dice: wow, pero Dios tomó una decisión muy severa y mató a Saúl. Debemos de entender, hermanos, que todo lo que Dios hace es bajo una perfecta justicia y es perfecto. Nosotros no podemos delegar o abogar con Dios que lo que Él hace está mal. Todo lo que Dios hace está bien. El Salmo 135 versículo 6 dijo: todo cuanto el Señor quiera lo hace, en los cielos y en la tierra. Job 9:12 dice: si Él arrebatara algo, ¿quién le estorbaría? ¿Quién podrá decir qué haces? ¿Quién le puede decir a Dios: Dios, ¿qué tú estás haciendo? Dios hace como Él quiera, y debemos de reposar tranquilo de que Dios es perfecto y es justo en todo su camino y en todos sus juicios. El versículo 3, hermano, nos dan dos razones por la cual dice la palabra que Dios mató a Saúl. Alberto acaba de decir una de ellas: porque consultó a una bruja. El versículo 13 nos dice la razón por la cual Dios, hermano, termina con la vida de Saúl. Y no solamente que termina con la vida de él, sino que su ministerio se lo dio a David. Hay personas dentro de la iglesia, hermano, que tienen un ministerio y creen que Dios no lo puede reemplazar. Personas que tienen un liderazgo en la iglesia o un ministerio, o creen que porque lo que ellos hacen para Dios, creen que Dios no puede reemplazarlo o quitarlo y borrarlo de la historia. Hermano, nadie es indispensable para Dios. Usted falta hoy, Dios pone a otro mañana. Saúl quizás pensó, porque él era el rey, podía salirse con la de él. Saúl quizás pensó que porque él era el rey, él podía pecar, hermano, y salirse con la de él.
porque él era el rey. Yo soy el rey. Esta es mi posición. Dios me puso como rey. Déjame decirte que el día que Dios te quita, inmediatamente pone a otro en tu lugar. Dice la palabra que Dios mató a Saúl y lo reemplazó por David, hijo de Isaí. El versículo 3, hermano, nos da las dos razones por las cuales Dios mata a Saúl y traslada su reino a David. El 13 dice: así murió Saúl por su rebelión con la que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Esa fue la primera razón por la cual Dios dice que mató a Saúl. ¿Qué significa la palabra prevaricar? Prevaricar significa faltar conscientemente a los deberes de su cargo, al no tomar una decisión o dictar una resolución injusta, con plena conciencia de su justicia. ¿Qué significa prevaricar? Eso es usted pecar sabiendo que eso está mal. Y esto fue lo que hizo Saúl. Saúl pecó sabiendo lo que Dios le había dicho que él debía de hacer. ¿Y a dónde vemos esto? Primera de Samuel, capítulo 15. Cuando Dios, hermano, le ordena a Saúl que fuera y que matara a todas las personas, a todos los amalecitas, y que matara al rey de Amalek, al rey Agag. Dios le dijo que matara a todo el mundo y que matara al rey también. Se lo voy a leer. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños, aún a los de pecho, a vacas, ovejas y camellos y asnos. Dios le dio esta orden a Saúl. ¿Qué hace Saúl? Saúl desobedece. Versículo 7 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag. Lo primero que Dios le dijo, que no tomara vivo al rey. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y también dice la palabra que guardó las vacas y las ovejas más gordas. Y miren lo que Dios le dice por desobedecer en el versículo 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también a ti te ha desechado. Esta fue la primera razón por la cual Dios dice que mató a Saúl, porque le fue desobediente a lo que Dios le mandó a hacer. Y esto debe de llevarnos, hermanos, a contemplar qué tan seriamente Dios toma la desobediencia. Qué tan grave es para nosotros cuando desobedecemos la palabra de Dios. El error que se ha cometido dentro de la iglesia es que nosotros los cristianos tenemos una categoría: desobediencia grande, desobediencia chiquita, mentira blanca, mentira chiquita. Hermano, mentira es mentira delante de Dios y desobediencia es desobediencia delante de Dios. Dios no tiene una categoría de una desobediencia grande o pequeña. Usted desobedece, comete el pecado de desobedecer. Y quizás usted dice: wow, pero la decisión de Dios fue tan severa por desobedecer. Hermano, es que desobediencia es desobediencia. Y cuando nosotros nos trasladamos al libro de Génesis capítulo 3, y dice la palabra que Adán y Eva se comieron
una fruta del árbol prohibido, usted quizá dice, wow, pero Dios fue tan severo por comerse una fruta. Usted sabe lo que Dios permitió en la vida de Adán y Eva por ellos comerse una fruta que no debían. Para que usted entienda, hermano, lo que es desobediencia. No importa, hermano, a nuestra vista, el comerse una fruta de la cual no debíamos comernos es algo guapo. ¿Y por qué Dios lo cogió tan en serio? Es que desobediencia es desobediencia delante de Dios. Y por esta desobediencia, Dios le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Mujeres, cuando ustedes lleguen al cielo, échenle la culpa a Eva por los dolores que ustedes pasan cuando dan a luz. Los dolores que pasan las mujeres fue por desobedecer a Dios. Y al hombre le dijo: por cuanto desobedeciste a la voz por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo que no comas, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella los días de tu vida. Espinos y cardo producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Y miren cómo Dios le dictó la muerte. Dios le dictó la muerte por comerse una fruta que no debían. Le dice Dios: pues polvo eres y al polvo volverás. Te vas a morir ahora. Y usted dice: oh, pero es que eso no fue algo tan grave, comerse una fruta que no debían de comerse, hermano. Es que desobediencia es desobediencia delante de Dios. Hermano, Dios no hace diferencia de pecado. Pecado es pecado. Y dice la palabra que porque Saúl desobedeció a Dios, prevaricó. Y la palabra prevaricar es usted faltar con conocimiento de lo que usted está haciendo. Dice la palabra que Dios lo mató. Y la segunda razón fue porque consultó a una bruja, la bruja de Endor. Primera de Samuel 28. Dice la palabra que los filisteos venían contra Saúl, y Saúl, por su pecado, ya Dios no lo escuchaba. Ya el pecado entre Saúl y Dios lo había separado. Dice la palabra que Saúl oraba y buscaba el rostro de Dios, pero Dios no le contestaba, ni por Urim, ni por Turim, ni por profetas. Porque se da el caso, hermano, que el pecado nos separa y nos divide de Dios. Usted podrá cansarse orando, clamando a Dios, pero el pecado nos separa de Dios. Isaías 59, versículo 1 y 2 dice: porque nuestras rebeliones, nuestro pecado han causado división entre vosotros y vuestro Dios. Saúl en pecado oraba y Dios no le contestaba, y por Dios no contestarle se desespera y va y consulta a una bruja. Y por esta razón, esta segunda razón, dice la palabra de Dios que Dios mató a Saúl. Hermanos, hoy vengo a hablarte de la otra cara de la moneda, o sea, de la otra personalidad de Dios, la cual casi no se predica dentro de las iglesias. Mayormente, hermanos, se habla de que Dios es amor, y sí, Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero casi nunca se predica o se enseña de que Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y no es, hermano, que hay dos dioses. Hay un solo Dios. Pero lo que pasa es que esta personalidad de Dios es poco común dentro de las iglesias. Hay un gran mal y grave error que se ha cometido dentro de las iglesias. Y creo que las iglesias están como están y los creyentes están como están
tomando su relación con Dios a la ligera y no tomando a Dios en serio, porque no han conocido al Dios real de la Biblia, que también dice que es fuego consumidor y que el mismo Dios que da vida es el Dios que mata. Hemos tomado a Dios a la ligera. Y hay muchas personas, hermanos, que no han tomado su relación con Dios en serio. Y usted lo ve viviendo una vida a la ligera y como que si Dios no fuera lo más importante, y en desobediencia, porque no han conocido y no han escuchado que el Dios que es amor también es fuego consumidor. Por lo tanto, creen que Dios le va a pasar por alto sus pecados o sus desobediencias. Y se ha predicado de un Dios comercial. ¿Y por qué digo un Dios comercial? Porque lo que se vende y lo que atrae a la gente y lo que la gente solamente quiere escuchar es que Dios es amor. Y que no, y que Dios te recibe tal como tú eres, y que tú puedes pecar y Dios te levanta 700 veces y que tú puedes seguir levantándote y pecando y que Dios te levanta. Sí, hermano, es así. Pero llega un día, llega un momento que Dios dice: hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl hizo y deshizo hasta que Dios lo mató. Pero lo que pasa es, hermano, es que solamente se predica ese Dios comercial. Pero yo soy el tipo de pastor, hermano, que por eso es que yo en los servicios no escucho a nadie: venga, venga, venga Cristo, venga Cristo. Porque sí predico un Dios que te recibe tal como tú eres y que te ama tal como tú eres. Pero también ese Dios que te recibe tal como tú eres exige y demanda cambios de tu vida. No es que yo voy a venir a Cristo tal como soy y me voy a quedar así. En la iglesia, hermano, solo se presenta un lado del contrato: Dios es amor. Pero hay otro lado de que Dios dice que si tú pones la mano en el arado, no mire atrás. Hay un Dios que dice que desde que tú me recibes, me aceptas como tu Señor y Salvador, yo tengo que ser lo más importante de tu vida. Y si tú tienes que dejar a tu padre, a tu madre, a tu casa, a tus hijos por causa mía, tú tienes que hacerlo. Ese Dios no se predica ni se enseña cuando se hace el llamado. Por eso, hermano, yo no juzgo a nadie, ni lo llevo a que acepte a Cristo a la fuerza, porque yo sé, hermano, que hay un lado, una personalidad de Dios, que todo aquel que lo acepte también tiene que saber que no solamente hay consecuencia de tú no entregarle tu vida a Cristo, hay consecuencia cuando tú le entregas tu vida a Cristo y no vive conforme a su palabra. La consecuencia no es solamente para el que no ha creído en Cristo, la consecuencia es para el que ha creído en Él y lo ha tomado a la ligera. Hermanos, hoy se predica un Dios comercial. Y creo que por esto el temor de Dios se ha disminuido en el pueblo de Dios. Ya en el pueblo de Dios no hay temor. Ya no hay temor para pecar. ¿Usted se ha dado cuenta de eso, hermano? Que ya la persona habla mentira, hacen cosas sin temor, lo hacen. ¿Por qué? Porque el temor de Dios se ha perdido. ¿Pero por qué? Porque ya no se predica dentro de las iglesias. Ya no se predica de que hay un Dios que si tú no le eres fiel, tú vas a correr consecuencias serias en tu vida. Hermano, no podemos hablar del Dios que da vida sin hablar del Dios que también quita vida. Usted sabía, hermano, que Dios es el que da la vida y que también la quita. Primera de Samuel 2:6 dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Solamente predicamos de una de las personalidades de Dios. Pero el mismo Dios que da vida es el mismo Dios que tiene la autoridad para tomarla. No podemos hablar del Dios que resucitó a Lázaro. O sea,
del Dios que le devolvió la vida a Lázaro porque el Señor le amaba. Juan 11:3 dice: enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas has muerto. Dice la palabra que Jesús amaba a Lázaro. ¿Pero por qué Jesús amaba a Lázaro? Porque Lázaro le era fiel y le amaba a él. Si Jesús, hermano, resucitó o le devuelve vida a Lázaro por su fidelidad, no podemos hablar de un Dios que devuelve la vida por fidelidad sin hablar de un Dios que quita la vida por desobediencia, como lo hizo con Saúl. Hermano, esto es una calle de doble vía. Una calle sube y también hay otro lado que tiene que bajar. No podemos hablar de un Dios que le da la vida a los fieles, porque Jesús amaba a Lázaro, sin hablar de un Dios que quita la vida a un hombre llamado Saúl por desobediencia. Jesús le devuelve la vida a Lázaro porque le amaba y era fiel y obediente, mas sin embargo le quita la vida a Saúl por serle desleal, serle infiel y desobediente. Nosotros los creyentes, hermanos, debemos de entender algo. Dios no es como a mí me conviene que Él sea. Dios es como dice la Biblia que Él es. Le voy a repetir eso. Dios no es como a mí me conviene que Él sea o como a mí me gusta que Dios sea. Dios es como la Biblia dice que Él es. Usted sabe que dentro del pueblo cristiano hay muchos creyentes que tienen dos dioses: el Dios de la Biblia y el Dios de su imaginación. Como ellos imaginan que Dios es, como a ellos les gustaría que Dios fuera. Pero nosotros debemos de creerle al Dios de la Biblia, no al Dios de mi imaginación. No al Dios que a mí me conviene como sean las cosas, como a mí me gustaría que sean. Siempre queremos tomar las citas bíblicas que nos convienen sobre la personalidad de Dios. ¿Usted sabía eso? Que cuando estamos leyendo la Biblia, cogemos los versículos bíblicos que nos convienen de la personalidad de Dios. Que Dios es amor, que Dios perdona, que Dios es grande en misericordia, que Dios bendice. Esas son las citas que tomamos y las apuntamos y las subrayamos en nuestras Biblias, porque nos conviene. Las citas bíblicas en donde demuestra a Dios como un ser apacible. Nos gustan las citas bíblicas que enseñan sobre la infinita misericordia de Dios y que Dios nos cobija, pero que bajo ninguna circunstancia pensamos que Dios se va a enojar contra nosotros y que su amor es interminable. Esas son las citas bíblicas que nos gustan. Que Dios es amor, que Dios es paciente, que su amor no se acaba, que 7 veces cae justo y Dios lo levanta, que si tú pecas y pecas, Dios te perdona. Esas son las citas bíblicas que nos gusta a nosotros subrayar. Y ciertamente, hermano, la Biblia habla en gran manera del inmenso amor de Dios. Eso es indudable, Dios es amor. Y lo que caracteriza a Dios es el amor. Y Dios se destaca y se muestra como un Dios de amor. Sí, eso es indudable. Pero también la Biblia nos habla sobre los momentos en que Dios se ha enojado y hace notar su enojo. Comenzamos, hermanos, así a abusar de su misericordia, acercándonos a Él cuando le necesitamos y alejándonos de Él cuando ya consideramos que no queremos estar más frente a su presencia. ¿Ustedes se acuerdan esa frase del Chavo del Ocho? Que se aprovechaban de su nobleza. Así hay muchos creyentes que se quieren aprovechar de la nobleza de Dios. Hermano, pero llega un momento en que nos decimos: Dios es tan bueno
que yo haga lo que haga, Dios me va a perdonar. Pero cometemos un grave error pensando así, hermano. Porque la palabra dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso es pecado. La palabra dice que Dios es lento para la ira y que si se enojará por alguna razón contra nosotros, su enojo no es para siempre. La palabra sí dice eso, que Dios es lento para la ira y que su enojo no dura para siempre. Nosotros en este mundo imperfecto vemos personas que cuando se enojan tardan mucho tiempo en volver a contentarse con la persona con la cual se han enojado. Sin embargo, hay personas que son todo lo contrario, se enojan pero no saben mantener ese enojo y a poquito tiempo pierden el enojo y están contentos. Así es Dios. Dios se enoja pero no dura mucho tiempo enojado. Dice su palabra que Él no se enojará para siempre. El Salmo 103 versículos 8 y 9 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. Pero quiero que le preste atención. Este versículo nos dice que la parte misericordiosa de Dios sobresale y sobrepasa, pero nos advierte que existe una parte de la personalidad de Dios en la cual puede llegar a tener enojo hacia nosotros por alguna situación. Miren lo que dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. No dice que Dios no se aira, sino que Él es lento. Entonces que sí, Dios puede airarse contra nuestra manera tibia de vivir, contra nuestra desobediencia. Sí puede llegar un tiempo en el cual Dios puede tener enojo hacia nosotros sobre algo que estamos llevando a cabo, sobre nuestras vidas, al desagradarle a Él. No dice que Dios no se enoja. Dice que Él es lento para enojarse, pero sí se enoja. Y hay de nosotros si caemos en la mano del Dios viviente. Hermano, y debemos de estar claro que el Señor siempre nos mantiene la puerta abierta para que recapacitemos y volvamos a Él tras el camino que hemos tomado, el cual nos ha alejado de Dios. Dios nos deja la puerta abierta de que si usted peca, usted puede reconciliarse y volver a Él. Sí. Y debemos de entender, hermano, que la esencia de Dios es el amor. Y su palabra dice, hermano, que Dios es amor. Pero Dios también, hermano, se puede enojar contra nosotros. Pero también, hermano, no podemos olvidar la otra cara de la moneda, que Dios puede llegar a enojarse por nuestro comportamiento, ya que todo padre puede llegar a molestarse con el comportamiento de sus hijos y reprenderle para que sus hijos enderecen su manera de caminar. Hebreos 12, 28 y 29 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué debemos de servirle así? El 29 nos da una advertencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, que si tú no le sirves a Dios con gratitud, agradándole con temor y reverencia, hay una consecuencia. Dice que Dios es fuego consumidor.
Y la verdad, hermano, es que Dios es bueno y amoroso, pero debemos saber que Dios también tiene un límite al momento de tratar con los seres humanos, por lo cual es mejor que mantengamos un camino recto, limpio, justo delante de Dios, para que no tengamos la necesidad de conocer la ira de Dios. No es necesario, hermano, que usted conozca la ira de Dios. Si usted se mantiene caminando en obediencia y siendo obediente al Señor y a su palabra, usted no tiene la necesidad de conocer la ira de Dios. Mire, hermano, que la palabra dice: horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Hermanos, nos hemos enfocado en predicar un Dios que nos perdona de cualquier pecado, y se nos ha olvidado predicar de un Dios que, aunque te perdone de tus pecados, su perdón no anula las consecuencias. Escuchen esto, hermano. Dios perdona cualquier pecado que usted haya cometido, pero porque Dios te perdona de tus pecados, no significa que las consecuencias de tus pecados serán anuladas. Y se lo voy a mostrar. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El ejemplo de David. Cuando David pecó acostándose con Betsabé y mandó a matar a Urías, Dios lo perdonó de sus pecados. Pero cuando Dios lo perdonó de sus pecados, no anuló la consecuencia que él tuvo que sufrir por sus pecados. ¿Cuáles fueron ellas? Se muere el niño a los 7 días de nacer. Su hijo viola a su propia media hermana. Absalón lo mata a su propio medio hermano por violar a su hija. Pero también su propio hijo se levanta contra él para matarlo, Absalón, para tomar su reino, y se acuesta con todas sus mujeres a plena luz del día. Finalmente Absalón lo matan. Dios lo perdonó por ese pecado, pero tuvo que sufrir todas esas consecuencias por el pecado que ya había cometido. Hermano, y esto debe de llevarnos a nosotros a meditar, a reflexionar antes de decirle sí al pecado. Sí, Dios te va a perdonar, pero tú tienes que saber que porque Dios es justo, hay consecuencias que vienen detrás de ese pecado. ¿Y por qué hay consecuencias detrás del pecado? Porque Dios es justo. Un juez justo no puede pasar por alto el crimen de una persona en una corte. Si el juez es justo, tiene que dictarle una sentencia porque ha rompido la ley. ¿Y cuánto más Dios para con nosotros? Hermanos, termino con la historia de Ananías y Zafira. Por si acaso usted me está diciendo: no, pastor, pero eso era en el Viejo Testamento que Dios mataba a la gente. No, eso era en el Viejo Testamento que Dios terminaba con la gente por su infidelidad y por su pecado. Ya en el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia de Dios y ya Dios no mata a nadie. Teólogo, te tengo algo. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. O sea, que vendió una heredad y se quedó con parte del precio del dinero que le había vendido. Habiendo tomado su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaría a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, se lo llevó Dios, o como usted quiera llamarle, se lo lambió, lo mató. Dice: y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron, lo enterraron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. O sea, ella y su marido se habían puesto de acuerdo para hablar mentira por cuanto habían vendido la heredad. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto fue en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Dios mató a 2 personas por infidelidad, por hablar mentiras, sin necesidad. Dice que al Espíritu Santo le hablaron mentira. Vemos que el Espíritu Santo es una persona, es Dios. Hermano, y esto fue en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva. Pero ¿por qué Dios no dejó esto? Miren lo que dice el versículo 11. Y vino gran temor sobre la iglesia. Los creyentes ahí entendieron la otra personalidad de Dios, de que Dios no solo es amor, pero que Dios, hermano, es fuego consumidor, y es un Dios al cual debemos y tenemos que serle fiel, o si no, la consecuencia para nuestra vida pueden ser fatales. Hermanos, ¿por qué predico este mensaje? La otra cara de la moneda, o la otra personalidad de Dios. Porque usted y yo debemos de entender que con Dios no podemos jugar. Usted y yo debemos de entender, hermano, que a Dios no lo podemos tomar a la ligera. No podemos tomar a Dios, hermano, como que si Dios no fuera lo más importante en nuestra vida. Debemos de entender que hay consecuencias al no serle fiel a Dios. Y creo, hermano, que por esto mensaje como este no predicarse, es que hay muchas personas, hermano, tomando el camino de Dios a la ligera. Porque solamente se predica un Dios comercial, un Dios que se vende. Dios es amor, Dios es grande en misericordia. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántas veces ustedes han escuchado un mensaje sobre la paciencia de Dios teniendo un límite? En cualquier otra iglesia. Creo que casi quizás ninguno de ustedes han escuchado que se ha predicado de que la paciencia de Dios tiene un límite. Porque mensajes como estos no son comunes. Pero vengo a decirte que sí, hermano, la paciencia de Dios tiene un límite. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo me voy a firmar con el Señor? ¿Hasta cuándo, hermano, yo voy a tomar a Dios como lo más importante y lo más serio de mi vida? ¿Hasta cuándo yo voy a comenzar a poner a Dios primero y todo el mundo que haga fila y que se quede atrás? Porque muchas veces, hermanos, le somos infieles y desobedientes a Dios para cumplir o para agradar a otra persona. Lo que significa que ponemos a esa persona por encima de Dios. Y muchos hemos dicho, hermanos, sí, yo me voy a firmar, yo me voy a arreglar con Dios. Y yo sé que Dios me va a esperar porque Dios es paciente. Sí, hermano, Dios es paciente. Pero Dios no espera para siempre. Su paciencia tiene un límite.
Dios esperó 120 años para que los antidiluvianos en el tiempo de Noé entraran en la barca para que fueran salvos. Entraron 8 y toda una generación se ahogaron porque ellos estaban confiados en la paciencia de Dios. Cayó el diluvio, se murió todo el mundo. Ellos estaban esperando, y que sí, Dios es paciente, sí, Dios espera, pero su paciencia tiene un límite. 120 años. El hombre rico que dijo: bueno, yo tengo este granero, lo voy a poner más grande para poner todas mis ganancias y mi mercancía aquí adentro, y me voy a echar para atrás y me voy a relajar y voy a vivir tranquilo. ¿Usted sabe lo que Dios le mandó a decir? Necio, hoy vienen a pedir tu alma. Hasta ahí llegó la paciencia de Dios con ese hombre. La higuera estéril. Dice la palabra de Dios que el dueño de una viña vino a buscar fruto en una mata de higuera, y dice que tenía 3 años buscando frutos en esa higuera, y cada año que venía no hallaba ningún fruto. ¿Usted sabe qué le dijo él al que le atendía las higueras, la viña? Óyeme, a esa mata que no da fruto vamos a cortarla porque está ocupando la tierra en balde. Vamos a cortarla porque no da fruto. Pero el que le atendía la tierra, que representa al Espíritu Santo, dijo: no, espérate, vamos a darle un año más, y en ese año yo la voy a abonar y la voy a cavar, y si diera fruto la vamos a dejar, pero si no, la vamos a cortar. ¿Cuál fue el límite de la paciencia de Dios para que diera fruto? 4 años. Los 3 que ya había venido buscando fruto no encontró ninguno, y uno más de ñapa que le dio a ver si daba fruto. Y ese higuero nos representa a nosotros, cristianos que no estamos dando frutos, que decimos: sí, yo me voy a arreglar con Dios, yo voy a dejar de hacer esto, yo voy a dejar de hacer aquello. ¿Cuántos años tiene Dios buscando fruto en ti y no ha hallado ninguno? Y tú, confiando en la paciencia de Dios, déjame decirte que llega un tiempo que tiene un límite. No sé si este es tu 4.º año, tu último año para dar frutos, o si no será cortado, pero sí te digo que la paciencia de Dios tiene un límite. Y cuando hablamos de un Dios de paciencia, también tenemos que hablar de un Dios que su paciencia tiene un límite. Hermanos, estos son los tiempos más correctos y más adecuados para que nos alineemos con Dios, y para comenzar a vivir una vida de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. Porque como todos saben, el Señor está más cerca que nunca. O la muerte, como está el mundo, puede sorprendernos en cualquier momento. Y en nosotros conocer esta personalidad de Dios debe de llevarnos, hermano, y empujarnos y llenarnos de fuerzas para serle más fiel a Dios. Porque el mismo Dios que da vida es el mismo Dios que la puede quitar. Hoy, hermanos, en esta mañana quiero hacer un llamado. Si hay una persona que ha reconocido que Dios es amor, y por el amor de Dios, Dios te quiere perdonar y recibir tal como tú eres, y quiere entregarle tu vida a Cristo, lo puede hacer en esta hermosa mañana. Pero si tú también has estado viviendo una vida, hermano, la cual a Dios no le agrada, o ha estado viviendo en desobediencia, o tú más que nadie sabes que tú tienes que ponerte a cuenta con Dios y vivir bajo esa decisión de tú serle fiel a Dios, hoy también tienes la oportunidad de hacerlo. Yo como pastor, hermano, como le había dicho, el miércoles 9 renové mi pacto y mi relación con el Señor. No porque estaba viviendo en pecado,
sino porque entendí que lo que hago aún no es suficiente por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y la fidelidad de Dios para mi vida, hermano, ha sido demasiada. Y eso a mí me conllevó, hermano, a renovar mi pacto y mi relación con el Señor. Y de serle más fiel que a lo que yo he sido antes en mi vida. Y cuando entendemos esta personalidad de Dios, hermano, esto debe de llenarnos de un temor reverendo. ¿Qué es temor reverendo? Que es que usted, hermano, teme en fallarle a Dios. En esta mañana, si hay una persona que quiera entregarle su vida al Señor, entendiendo, hermano, de que el Señor nos llama tal como somos, pero no es para que nos quedemos igual. Entiendan esto, hermano. Personas que no, que Dios te recibe. Sí. Dios me recibió cuando yo era un delincuente. Dios me recibió en la cárcel. Dios recibe a las prostitutas, a los adictos, a los ladrones, a los asesinos. Pero por el simple hecho de que Dios los recibe tal como son, no es para dejarlo igual. Dios nos recibe tal como somos para cambiar nuestras vidas. El Señor recibió a Pedro como un pescador, pero Pedro no se quedó igual. Pedro se transformó en un pescador de hombres. El Señor recibió a Pedro como un hombre violento, imperativo, de tal manera que le cortó la oreja a un hombre, al siervo de Malco, pero no lo dejó igual. En el transcurso de la Biblia vemos la transformación que el Señor causó en Pedro. Entonces, hermano, si hay una persona que ha entendido, hermano, que necesita entregarle su vida al Señor, lo puede hacer en esta hora, entendiendo que Dios te recibe tal como tú eres, te perdona, te restaura y te levanta. Pero tú tienes que entender que tú has hecho un compromiso con el Señor y tienes que serle fiel. Tus bendiciones dependen de tu fidelidad a Dios. Tus bendiciones no dependen de cuánto tú ayunes, cuánto tú ores, cuántas horas tú ores de rodillas, cuánto tú des en la iglesia. Usted podrá ayunar 100 días, podrá diezmar y ofrendar, podrá orar 20 horas al día y serle desobediente a Dios y a usted irle fatal. Tu bendición depende de tu obediencia. En esta hora, hermano, quiero hacer un llamado. Si hay una persona que quiere entregarle su vida a Cristo, lo puede hacer por medio de esta oración. O también si hay una persona, hermano, que quiera rededicarle su vida a Dios, que quiera reconciliarse con el Señor, que ha entendido que ha vivido en desobediencia a Dios. Y acuérdese, desobediencia no es lo que tú creas que es desobediencia. Desobediencia es usted no hacer lo que Dios le dice que usted debe hacer, por grande o pequeño que usted lo vea. Hoy quiero hacer este llamado, y el que sienta hacerlo, hermano, hágalo por medio de esta oración. Repita: Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador